Bienvenidos a esta sesión de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes 2021 organizado por Cuidar, en la que vamos a charlar de la diabetes, de las redes sociales y también del impacto que generan en la vida de todas aquellas personas que vivimos con esta condición. Pero para hablar de este tema tan importante, tenemos a tres expertos que nos van a estar acompañando. Los presento. Con nosotros están Carolina Zárate, ella es de Colombia, es publicista y tiene diabetes tipo 1. Carolina es una de las primeras blogueras de la región, es una voz activa en la comunidad de diabetes y cree en el poder de la educación. Actualmente tiene un espacio en Instagram llamado Descubriendo la Diabetes y es creadora del personaje Nute, la gatica azul con diabetes tipo 1. Luego nos acompaña también Julissa Rolón, es de México, es licenciada en psicología, con una maestría en orientación familiar, es educadora en diabetes, tiene diabetes tipo 1 y es creadora del proyecto de educación en línea Diabetes tipo WHO. Y por último, pero no por menos importante, tenemos a Sergio Gerón, él es de España, es ilustrador y diseñador gráfico y vive con diabetes tipo 1. Creó hace 5 años Diabetes a Tiras, un proyecto en el que mediante viñetas cuenta historias y anécdotas sobre la diabetes, con su alter ego Diaberto. Hola Carolina, hola Ju, hola Sergio, ¿cómo están? Hola Estefanía y hola a todos, gracias. Qué bueno verlos, qué lindo verlos por acá. Bien, vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos para ustedes, a ver qué nos pueden contar. Caro, empiezo por vos. ¿Cuándo o en qué momento empezaste, digamos, con esta movida de las redes sociales y qué te motivó a hacerlo? Digamos, ¿cuál pensás que es el mejor aporte que vos podés hacer? Bueno, Estefanía, yo creo que es la motivación que creo que nos pasa a todos y es desde el momento del diagnóstico, ¿no? Ese momento en el que a veces no encontramos la suficiente información, las experiencias. A mí me diagnosticaron en el 2004, en ese momento pues no había todo lo que hoy tenemos de redes sociales, así que uno se sentía pues solo desde el diagnóstico. Así que yo creo que ese momento de poder buscar a otras personas como yo con mi misma condición de salud y también poder contar mi experiencia, yo creo que eso fue la primera motivación que tuve pues para empezar este recorrido ya hace casi 17 años. Claro, y qué importante lo que nos contás, ¿no? A mí me diagnosticaron en 1997 y en ese entonces todo esto no existía. Y claro, yo en ese momento, bueno, yo era muy chiquita, tenía 2 años, pero mi mamá era como, ¿dónde encuentro a otras personas que también estén pasando por esta situación? Así que esto de las redes creo que por este lado vino a ayudar un montonazo. Contanos cuándo y por qué empezaste vos a compartir tus vivencias y situaciones cotidianas de esta vida con diabetes en las redes y cuál considerás que es tu mejor aporte. Pues creo que como contestó Caro, la motivación viene igual como del diagnóstico, ¿no? De ver, mi experiencia fue justo no ser diagnosticada desde pequeña, entonces como que todos los recursos que yo encontraba era o para papás o campamentos para niños, o sea, como que había un lapso o un rango de edad que quedaba fuera de estas explicaciones y eso a mí me inquietaba porque pues yo necesitaba la información, ¿no? Y veía que también la incidencia en el diagnóstico ha ido cambiando con el tiempo y ya no solo se diagnostica en edades muy tempranas. Y bueno, ¿cuál creo que es mi mejor aporte? Pues creo que mi experiencia como tal, ¿no? O sea, el poder platicar las cosas buenas y malas y, o sea, como sin ningún filtro de decir, o sea, la diabetes tiene subidas y bajadas, no solo es increíble y no solo es lo peor que nos ha pasado, sino pues va a haber días de todo. Tal cual, tal cual. Y Sergio, bueno, vos participás en las redes de otra manera, de una manera más particular. ¿Cuándo empezaste y por qué utilizás estos cómics para relacionarte con tus seguidores? ¿Y por qué le diste a llamar Diabetes a Tiras? Bueno, son muchas preguntas. Yo empecé siempre me cuesta un poco recordar exactamente, pero vamos, para resumir en el debut, que fue hace 5 o 6 años aproximadamente, y un poco por lo que dicen las compañeras de querer expresar de otra manera, porque en las redes había un poco lo que ya han comentado, ¿no? Otro punto de vista, siempre más dirigido hacia un mundo muy de la medicina, por así decirlo, o más infantil o más, etcétera, ¿no? Y lo hice en forma de viñetas, en forma de cómics y de ilustraciones, porque al fin y al cabo es a lo que yo me dedico, ¿no? Y con la manera con la que me expreso mejor. Y entonces, en un principio pensé en crear un blog y vi que esa era la forma en la que yo podía comunicar de una manera un poco diferente y con un punto de vista
humorístico a veces o que nos permita quitarle hierro a las situaciones de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un poco, o de lo que estábamos acostumbrados por aquel entonces en las redes. No sé si me he dejado algo ¿por qué se llama diabetes a tiras? A tiras, sí. Porque me gustan los juegos de palabras, porque soy así de tonto y ese me permite varios, ¿no? Es diabetes a tiras porque son tiras gráficas o tiras de humor gráfica, entonces la diabetes se cuenta a tiras. Además también me permite decir en mi mente al menos que es diabetes sátiras, ¿no? Porque son sátiras que se hacen sobre la diabetes y porque había que empezar el nombre por diabetes para que cuando buscas en internet pues pongas diabetes y aparezca. Perfecto, bueno, todas respuestas válidas, obviamente, todo Sí. sirve para darte a conocer y está buenísimo. Creo que como bien fueron nombrando, entre las experiencias y el humor, porque en algún punto, qué sé yo, a todo lo que nos pasa está bueno ponerle una dosis de humor para pasarla mejor. Entonces creo que nada, después vamos a repasar las cuentas de cada uno de ustedes, pero creo que es súper valioso lo que ustedes nos pueden compartir desde el lugar que cada uno ocupa. Caro, contanos qué es un blogger y en qué se diferencia de un influencer. Y por otro lado, un activista en diabetes también, ¿qué es? Bueno, son tres términos que no tienen que ver justamente con la comunidad con diabetes, pero sí estamos muy involucrados con ellos. Yo personalmente comencé por los blogs, porque pues en el 2004 no había toda esta movida de tantas plataformas, así que solo teníamos cuando yo investigaba en Google, ¿no? Uno va a Google y pues solo se encuentra con las páginas oficiales, la teoría sobre diabetes, o sea, no había ningún espacio que contara experiencias o por lo menos que fuera muy fácil de encontrar, no existía. Así que después empezaron a surgir como estas plataformas de blog. Entonces el blog te permitía, tú siendo cualquier persona, lo que fuera, no necesitabas contratar un hosting, que es la dirección de la página, un diseñador, bueno, todo esto que hay detrás de una página, sino simplemente abrías un perfil, te registrabas en una página y ahí estaba la plantilla y podías escribir tú mismo y publicarlo en la red, que eso ya era bastante y que nos dio como también ese protagonismo para nosotros también empezar a escribir nuestra propia historia, ¿no? Entonces yo empecé por Blogger, empecé a contar mis experiencias, también una forma como de ser un poco de diario, lo que yo iba aprendiendo, pues lo iba poniendo ahí, justamente hasta el día de hoy lo llevo. A veces es un poco difícil porque sí demanda un poco más porque tienes que estarlo actualizando, no sé, más o menos una vez al mes, por lo menos, pero es una forma de poderlo conectar también con los otros contenidos. El término de activista, yo creo que debería ser uno de los más importantes de la comunidad con diabetes y es no quedarnos solo en el deseo, sino en el exigir. Entonces el activismo es poder nosotros no ser pasivos, sino ser activos en esa forma de querer buscar los cambios que todos queremos, ¿no? Y el término de influenciador, yo creo que influenciador tiene como una connotación muy egocéntrica, no sé en los países, no en los otros países como sea, pero es el que tiene millones de seguidores, el que es muy cool. Pero yo creo que nuestra comunidad de influenciadores, cualquiera, el que puede dar un mensaje positivo y el que puede influenciar al otro en a ver cómo puedes hacerte mejor una medición, o sea, como en esas experiencias que vivimos, cómo le puedes ayudar al otro. Y pues todos somos influenciables también, ¿no? Porque para eso estamos en las redes sociales, para ver y qué nos puede servir, y pues ahí toca tener un poco de cuidado también con la influencia negativa, ¿no? Entonces saber como el límite en qué es lo que debo publicar y no, porque igual siempre hay alguien allí que va a seguir lo que tú dices. Tal cual. Y me quedo con esto de ser activista. Quien me conoce en Cuidar sabe que siempre en algún momento voy a decir la palabra empoderar. Me gusta unir, ¿no? Esto de poder ser esas personas activas y empoderadas que podamos ir adelante en nuestra vida con diabetes para poder ayudarnos a nosotros mismos y poder ayudar al resto, ¿no? Porque ustedes, si bien comparten información y demás, lo que están haciendo desde el lugar donde ustedes se paren, están ayudando a esa comunidad que los sigue y los acompaña. Entonces, nada, me parece súper importante y esto que decías, ¿no? Como conocer esos puntos en los que está bueno compartir y esto decir, bueno, quizás esto no porque puede llegar a afectar al otro, así que bueno, está muy bueno tenerlo en cuenta. Ju, en tu caso, ¿cómo considerás que tu profesión te ayudó? ¿Considerás que es suficiente convivir con una condición crónica como la diabetes para estar en las redes o requiere de alguna información, de una formación, perdón, un poco más amplia?
Pues creo que esto es una respuesta que podría ser como polémica, ¿no? O sea, seguramente lo ideal sería que quienes van a tener una plataforma o un foro, pues sí tuvieran algo de formación profesional, pero la realidad es que también está lo que compartió Caro desde los blogs, ¿no? O sea, esa parte de contar la vivencia día a día. Creo que no hay ningún problema y creo que hay espacio para ambas figuras. Siempre y cuando se distinga quién solamente está compartiendo su vivencia y quién sí es como un profesional de la salud que pretende educar y tener algún otro objetivo con bases científicas, o sea, basado en evidencia, ¿no? Eh, y a mí, pues sí, efectivamente siento que mi profesión me ayudó bastante para hacer esto, al menos como inspiración, ¿no? O sea, creo que siempre a todo le quiero buscar como el enfoque de salud mental y también hablar mucho acerca de la salud mental viviendo con una condición crónica de salud, que pues no es nada sencillo y creo que en muchas ocasiones son tantas las actividades o tantas las acciones que tenemos que realizar de forma práctica, ¿no? Inyectarnos, el ir por insumos, tener la insulina, cuidar la temperatura, que a veces la salud mental es como, ay, ya, es lo último que queda, pero debería de ser lo primero porque es lo que nos facilita hacer todo lo demás de mejor forma. Tal cual. Y cuán importante es sumarlos a ustedes también, obviamente, a nuestro equipo de salud, ¿no? Como bien decías, como la salud mental es fundamental, ¿no? O sea, vivimos con diabetes, tenemos que estar bien para que nuestro cuerpo y nosotros estemos bien, pero nuestra salud mental también tiene que estar bien, Claro. justamente por esto que comentaba. Así que es súper importante poder incluir este cuidado también de la salud mental a nuestra cotidianeidad. Sergio, ¿qué ventajas sentís que tenés al expresarte a través del humor y de los dibujos? ¿Alguna vez te criticaron por utilizar humor para hablar de una enfermedad como la diabetes? Bueno, ventajas, yo creo que lo que he comentado un poco antes, ¿no? El poder mirar las cosas de nuestra vida cotidiana, de las anécdotas que yo tenga o de las que tengan los demás y desde un punto de vista diferente, ¿no? Ya no tiene por qué ser siempre en tono de humor, sino que simplemente el ver a un personaje ficticio, ¿no? Que es el que está transmitiendo una historia, no de manera tan literal, ¿no? Por así decirlo, sino más interpretativa, incluso puede llegar a que cada persona la vea desde un prisma diferente y me gustaría pensar que incluso eso puede hacer que cada persona le ayude o le sirva para algo de una manera diferente, ¿no? Eh, el no sentar cátedra, ¿no? Aunque muchos compañeros tampoco pretendan sentar cátedra, ¿no? Cuando hablan de ciertos temas y enfocarlo desde un punto de vista más amigable, más cercano o más imaginativo, como lo queramos ver, creo que puede ayudar a eso, ¿no? A que cada uno en su mente se dibuje la tira, ¿no? Además, al tener este estilo gráfico que no es muy concreto, ¿no? Ni es muy realista, ni nada de eso, que cada uno se dibuje una situación, ¿no? Que cada uno sea su propio Diaberto y se coloque en esa situación y le lleve a ciertas reflexiones o a ciertos puntos de interés que le puedan resultar pues, interesantes, valga la redundancia. ¿Y has recibido alguna vez críticas? Yo diría que no. En general no. Si he recibido alguna, ha sido mínima, han sido pequeños matices. En general intento tener bastante cuidado con lo que publico, cómo lo publico y demás. No creo que tampoco haya razones para tal. Hubo algunas perspicacias al principio en cuanto al físico aparente de Diaberto, ¿no? Y que parecía que estaba más gordito de la cuenta. Por lo demás, poco más. Yo a eso respondí diciendo que era más estilo gráfico que forma física en la que él estuviera, que no era mi intención representar a toda la gente con diabetes como gente gordita, porque vamos, para prueba un botón, aparecen gente sin diabetes en las tiras y tienen la misma forma cónica o piramidal de Diaberto. Perfecto. Caro, vos sos, bueno, la que vive hace más años con diabetes. Nada, ¿vos qué sentís que cambió a partir de la comunidad en línea? Y si notás también que cambiaron las preguntas que las personas con diabetes y de la sociedad en general
se empiezan a hacer con el transcurrir del tiempo? ¿Fuimos como mutando y cambiando? Bueno, hay dos aristas en este tema y es que es increíble hoy en día y pues es muy positivo que uno recién diagnosticado ya pueda encontrar la información, ¿no? A mi comunidad llegan personas que recién son diagnosticadas hace una semana e incluso desde el hospital dicen, no, es que mi hijo recién le van a dar de alta, entonces uno pues no se imaginaba eso cuando fue diagnosticado. Así que es importante las redes en este punto porque pueden tener información de primera mano, no siempre la adecuada porque hay tanta información, o sea, ya hay casi que una saturación de información, pero pueden tener información que muchas veces no se da en el consultorio. En mi país pasa que salen les dan el alta, llegan a casa y no se les ha dado todavía la educación de diabetológico, por lo menos una base, eso todavía no se da. Así que es positivo por otro lado. Pero justamente eso me hizo reflexionar el tema de ¿qué tanto hemos ayudado nosotros o qué tanto la tecnología también ha permitido esa educación en diabetes, no solo en los pacientes, sino en el público general e incluso en profesionales de la salud? Y es increíble que hoy en día todavía haya tanta desinformación, mitos por parte de profesionales de la salud que no estén capacitados, por parte de la comunidad en general, porque a veces los contenidos que nosotros hacemos se quedan en la comunidad. Si alguien no está diagnosticado con diabetes o no tiene un familiar, pues no está interesado en el tema. Así que esta información se queda con nosotros y pues nosotros la replicamos. Pero también con nosotros, habiendo tanta información y a veces uno mostrando en redes sociales los dispositivos y diferentes tecnologías, aún hay gente que no las conoce, llega y pregunta, pero ¿qué es eso que llevas ahí en el brazo? ¿O qué ratio? ¿O conceptos muy básicos que uno debería manejar? Así que creo que las redes sociales y toda esta información que hay en la red está disponible, pero al parecer no está accediendo las personas, sea por tema de conexión también, porque toca tener en cuenta que en nuestros países hay muchas personas que no tienen conexión a Internet. Así que tenemos que seguir avanzando, nos ha ayudado, pero todavía sí hay mucha desinformación todavía en tema de diabetes. Bueno, en eso pensaba, ¿no? También que si bien falta como que a partir de las redes de aquellos que estamos inmersos en el mundo de la diabetes pueda salir a la sociedad en general, como bien decías recién, creo que es súper importante también poder compartirlo, o sea, ahí nos pongo a nosotros, sus seguidores, digamos, poder compartirlo en nuestras redes, no solo para compartirlo con aquel que conocemos que vive con diabetes, pero para que también lo vea ese otro que quizás no sabe de diabetes o no sabe de diabetes tipo 1, por lo menos acá en Argentina de diabetes tipo 1 se sabe poco y nada en la sociedad en general, entonces creo que está buenísimo poder compartir eso e incluso muchas veces, por lo menos desde el lado del humor, cuando uno comparte algo, alguna respuesta recibe, porque el chiste lo entienden, entonces ahí es como que uno aprovecha y dice, bueno, ya que te causó gracia, te cuento 2 cositas sobre diabetes y aprovechamos y enseñamos, pero creo que de verdad es súper importante esto que mencionás de poder generar conciencia más allá de aquellos que tenemos diabetes, porque eso también hace que sea más fácil para nosotros vivir esta vida con diabetes metidos o inmersos en la sociedad que nos rodea, digamos. En tu caso, distinguís siempre la educación en diabetes tradicional de la educación en un sentido mucho más amplio. Explícanos por qué y en este sentido, ¿qué rol juegan las redes? Digamos, en tu caso, ¿qué aporte sentís que haces hoy a la vida de las personas que viven con diabetes? Bueno, de la educación creo que pienso muy similar a lo que mencionó Caro, ¿no? O sea, debería de haber como una introducción que se hace en el mundo de la diabetes cuando las personas son diagnosticadas, que es así de lo básico, ¿no? Desde cómo inyectarse, algún tipo de conteo de carbohidratos muy básico para que las personas entiendan desde ahí como la restricción de los alimentos o no, porque creo que ese también es como un gran tema de que es como ya no voy a poder comer nada, ya nunca voy a poder disfrutar de tal cosa, ¿no? Entonces, creo que si desde un inicio se hiciera como ese approach, entonces, bueno, al menos aquí en México, pues no existe como una estructura donde en verdad la gente pase por un tipo de filtro, pase por un tipo de programa educativo que los ayude a ya empezar a arrancar su vida con una condición de salud, ¿no? O sea, realmente ese camino es autogestivo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo la relevancia de quizás sí muy pronto en el camino a acudir con un educador en diabetes, porque va a ser la persona que sí nos va a explicar todas estas
como particularidades de la condición, desde cómo inyectarse, desde lo de la insulina, lo que comentaba Caro, el ratio, que eso efectivamente muchísimas personas ignoran, ¿no? Están en esquemas fijos, no saben cómo corregir. Y bueno, creo que en cuanto al aporte que a mí me gusta hacer, pues justo es eso, o sea, que podemos tener mayor margen de libertad mientras mayor nivel de educación tengamos. Para mí ese es como el objetivo más grande, a nivel personal, viviendo con diabetes tipo 1 y a nivel para la comunidad, de lo que yo deseo, ¿no? O sea, me escriben personas de, oye, no, pero es que a mí mi doctor no me deja comer tal cosa. Pues procura cambiar de doctor, ¿no? O sea, procura ver otra opción que sí sea como más actualizada, porque sí se puede, ¿no? O sea, al contrario a Sergio de que si ha recibido críticas o no, yo he recibido muchísimas críticas y muchísimas broncas por el tema, justo decir, me voy a comer una dona, me voy a comer una hamburguesa, o sea, como hacer ciertas, que claro, no son recomendaciones y siempre hago la aclaración, ¿no? O sea, su equipo multidisciplinario, su nutriólogo es el que tiene la palabra final en cuanto a lo que ustedes pueden consumir, pero yo les muestro como, mira, yo le hice así, conté así, me apliqué la insulina así, para que los papás también entiendan que pueden replicar ciertas cosas siempre y cuando tengan la educación para hacerlo, ¿no? Y saber que pues no es algo de siempre, es algo momentáneo, de ciertas ocasiones, pero que vale la pena porque eso nos otorga como esta sensación de libertad, pues, ¿no? Que al mismo tiempo, aunado al tema psicológico, mientras menos sintamos que la diabetes nos priva de cosas, mejor nos vamos a poder llevar con ella. Que si solamente lo vemos como restricción y problemas y así, entonces creo que esa es una parte súper importante, que para mí educación es igual como a libertad de tomar mejores decisiones. Tal cual. Y hace poco participamos de una actividad donde también unas mamás hablaban de independencia, ¿no? Cuanta más información tienen esas madres o esos padres y se la pueden transmitir a sus hijos, aunque sean chiquitos, no importa, pero un poquito de información todos los días va a hacer que ese nene, a medida que vaya creciendo, pueda tener esta independencia que cualquier adolescente quiere tener, pero además queremos tenerla en nuestra diabetes también, ¿no? Entonces, qué bueno todo esto que nos contás. Y desde el vamos, creo que la experiencia de cada uno es súper valiosa, atada a la información del médico, porque obvio que el librito de qué hay que hacer con la diabetes es uno, pero después nosotros vamos como agregando nuestros anexos según lo que nos va pasando y cómo reacciona nuestra diabetes a cada cosa que hacemos. Así que súper acertado ahí. Sergio, venimos hablando de esto de la información, de lo que compartimos, pero ¿existe también alguna manera de darnos cuenta si estamos en un lugar equivocado? ¿O cómo reconocer, digamos, cuáles son esas cuentas en las que capaz no sabemos si esa información que nos brinda es tan fiable? Sí, es un tema difícil, ¿no? Del que pasa mucho en redes sociales y que se comenta mucho, y yo creo que uno de los factores más importantes, ya se ha comentado aquí por las propias compañeras, que sería tener una buena información y educación de base, ¿no? En diabetes, para saber discernir un poco lo que son mensajes que tienen sentido, lo que no, pues lamentablemente muchas personas salen al ruedo, como se dice aquí, y no tienen esta información de base, ¿no? Y entonces se pueden dejar llevar o guiar por personas o por cuentas en general que son un poco vendehumos, vamos a decirlo, o un poco que no son las más apropiadas, ¿no? Yo aquí los consejos, por así decirlo, que daría sería extrapolables para todo. Lo primero, que no quieran, es decir, que la persona, el comunicador o la cuenta que sea, no haga sus publicaciones intentando, lo que hemos dicho un poco antes, ¿no? Intentando sentar cátedra, porque en todas las enfermedades o en todas las patologías siempre hay que tener en cuenta muchos matices que solo son nuestro equipo médico el que conoce bien el caso, pero si encima en diabetes, que siempre lo estamos diciendo, que cada caso es un mundo, que cada persona es diferente,
que a cada uno nos afectan los alimentos, la insulina de manera diferente. Si alguien o una cuenta va intentando decir eslóganes muy llamativos, ¿no? Muy cómo cambiarte la vida con diabetes, ¿no? Te enseño los 3 trucos mágicos que van a hacer que tu vida cambie de un momento para otro, ¿no? Los alimentos que no debes consumir, el té que te hará cambiar tus niveles de glucosa en 10 segundos, ¿no? Ese tipo de eslóganes, ¿no? De mensajes tan facilones y que lo único que buscan es conectar con una parte primitiva nuestra que sí, que se quiere librar de manera muy fácil de todo esto, yo lo evitaría. Y luego también, por supuesto, pues intentar informarte un poco de quién hay detrás de esa cuenta. Si es alguien con un nombre corporativo, ¿no? Entre comillas, como es el mío, o si es una persona física, suele ser más fácil ver qué le mueve a hacer lo que hace, qué pretende conseguir con su cuenta y, por supuesto, qué formación tiene para decir lo que dice, porque no es lo mismo que seguir a una cuenta de un enfermero, de un psicólogo, de un médico, de ámbito sanitario en general, que se presupone que tiene una formación y que más o menos va a saber de lo que está hablando, que seguir a una persona un random, voy a decir, alguien normal, no alguien aleatorio, no sé cómo decirlo ahora mismo y todo lo que estoy diciendo está mal, y al que habría que someter a un poco más de examen, ¿no? Un poco más de juicio, aunque suene feo, ¿no? Y de ver, bueno, pues que todos podemos seguir todo tipo de cuentas y yo lo hago y animo a ello, pero hacerlo siempre con ojo crítico y decir, bueno, pues a ver por dónde va saliendo esto y nadie tiene la obligación después de seguir los consejos que esa cuenta siga o en el momento en el que veamos que empieza a oler a chamusquina, ¿no? Pues nos quitamos de en medio de esa cuenta y a otra cosa y no tenemos por qué seguir viendo mensajes que parecen dudosos o que no tienen ningún tipo de rigor científico o que ridiculizan o que ven la diabetes como un único prisma, una única manera de tratarla, de llevarla y de funcionar, ¿no? Sí, tal cual. Y me quedaba pensando, mientras te escuchaba, lo que decía antes, Caro, ¿no? Gente que quizás es recién diagnosticada y ya está siguiendo en las redes, y esa gente que quizás menos información tiene, puede tomar lo que lee de cualquier forma, y sobre todo los papás, ¿no? Cuando nos diagnostican de tan chiquitos, creo que muchas de las preguntas que llegan a cuidar apenas llegan es, ¿y se va a curar? ¿O va a haber algún avance o algo? Entonces es como siempre súper peligroso cuando sale alguna pequeña nota o artículo en algún blog que no conocemos, entonces ya vienen y te dicen, ay, leí esto en tal lado, y quizás, y ahí crece todo el tema de la ilusión, ¿no? Entonces, qué importante es poder identificar con claridad y también uno, estar lo más objetivo posible dentro de nuestras posibilidades para poder ver lo que estamos leyendo o mirando y entenderlo, o quizás consultar, vi esto, ¿será cierto? No, como ir pasito a pasito y de a poco. Caro, además de compartir, digamos, tus experiencias y de educar, ¿consideras que las redes pueden ayudar también a mejorar el acceso a insumos y a los tratamientos? ¿Cómo crees que se puede hacer? Y si consideras que el sistema de salud tiene en cuenta vuestras opiniones o todavía falta mucho camino para recorrer para que eso suceda. Bueno, yo creo que eso hace parte del activismo que mencionábamos antes y creo que se ha visto mucho en redes sociales, ¿no? El tema de cómo lograr una cobertura, pues que en Latinoamérica a veces es tan difícil. El tema del cartelito en México, sé que hacen también muchas campañas, en Chile lo que pasó, pero creo que también no podemos quedarnos solo en el tema digital, porque el tema digital nos ayuda a visibilizar, pero cuando queremos una cobertura de verdad total, tiene que ser masivo. O sea, si son 2 personas mostrando un cartelito, pues no le vas a llegar a nadie porque pues son 2 personas. Eso necesita, yo creo que como lo que pasó en Chile, de la cobertura que fue de redes sociales, a ya algo más en físico, ir a hablar con los tomadores de decisiones, o sea, que algo que sea complementario. Pero contrario, si es individual, aquí en Colombia pasa mucho y es que, digamos, si yo tengo un inconveniente con mi EPS, que es la aseguradora, yo no voy a ponerle la queja a la EPS, yo voy directamente a Twitter. Twitter
es el mago para las quejas aquí en Colombia. Entonces, ¿qué hago? Voy y lo pongo en Twitter, lo hago visible para todo el mundo, menciono algunas asociaciones o algunas que tengan un poco más de poder que yo como individuo, y eso llega más a estos lugares porque ellos también tienen sus páginas oficiales, entonces por ahí reciben las quejas. Entonces yo creo que tenemos que saber por qué canales nosotros personalmente, yo como persona puedo hacer que me escuchen, ¿no? Si es solo lo que yo necesito, pues tal vez solo me van a solucionar a mí, pero si quiero que sea a toda la comunidad, pues tiene que verse qué acciones tenemos que hacer pues para que nos escuchen, porque incluir algo en la cobertura también lleva un proceso también que es legal y bueno, un tema que es de gobierno, pues que debemos conocer, entonces tenemos que saber es con quién nos aliamos, con quién hacemos esto y pues lograr entre todos la cobertura y que no sea solo de una persona, sino para todos. Entonces yo creo que sí funciona, pero entonces tenemos que planificarlo bien cuando queremos algo mucho más grande. Perfecto, perfecto. ¿Los pacientes con diabetes suelen estar informados y formados sobre su enfermedad? Y por otra parte, si crees que los médicos informan lo suficiente a las personas con diabetes, y hablando de los médicos, si los ven a ustedes como aliados o todo lo contrario en este mundo de la diabetes. Bueno, primero, creo que hay de todo en cuanto a pacientes informados y no informados. Creo que las personas con diabetes tipo 1 solemos ser un poquito más informados en cuanto a nuestra condición, porque la misma condición lo requiere, pero aún así he conocido a personas que tienen 20 años con diabetes y no saben ni lo básico y no les interesa saber aparte, ¿no? O sea, creo que es mucho de personalidad también, o sea, como qué tanto, o sea, creo que hay varios factores. En primera, que se une con la segunda pregunta, o sea, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la diabetes? O sea, ¿cómo fue el médico tratante que te tocó? Si te dijo que iba a ser lo peor del mundo, si te dijo que iba a ser manejable, si te dijo que con educación lo podías lograr. Eso, o sea, ese primer acercamiento tiene muchísima incidencia en el resto de la condición de cómo lo vas a llevar. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchos médicos que, bueno, sobre todo, por ejemplo, hablando del sistema aquí en México, para que una persona con diabetes tipo 1 en el sistema público de salud llegue con un especialista es algo así súper difícil. Entonces lo va a atender un médico general, que el médico general no va a tener el conocimiento y usualmente tiene solo estas percepciones y estos estigmas de diabetes tipo 2, de regañar, de amedrentar, de educar con miedo, de te vas a quedar ciego, te van a cortar el pie, o sea, ese tipo de cosas súper, súper agresivas para la psique y para las emociones de las personas. Y, pero también he visto como, por ejemplo, hay una nueva generación de endocrinólogos pediatras que conozco acá en México, que ellos sí están muy unidos a este tema de educación en diabetes, quieren trabajar de forma multidisciplinaria, entienden la relevancia de la parte psicológica. Entonces, sí creo que hay como cierto porcentaje de la población de médicos que sí está trabajando en conjunto y que sí quiere tener esta visión un poquito más cercana y más humana de decir, a ver, pues el experto en la condición eres tú, porque tú eres quien lo vive siempre y no solamente en esta posición de autoritarismo, sino con el paciente al centro de todo el tratamiento. Y pues en cuanto a vernos como aliados o no, no tengo idea. Yo creo que también dependerá de la perspectiva del médico. Sí sé que hay algunos que tienen como mucho celo profesional, donde es como, no, si no eres médico no debes de opinar de nada de esto, a pesar de que pues la opinión de un educador en diabetes puede ser súper valiosa. Pero también he sabido de algunos médicos que recomiendan, por ejemplo, mis videos, ¿no? Así que algunas personas les dice, entonces supongo que también va a variar de persona a persona según el criterio que tengan y qué tan abiertos estén a poder colaborar con otras personas y a que el médico ya no sea el centro de todo el tratamiento. Tal cual. Y bueno, vamos a incentivar a este grupo de médicos pediatras para que sigan sumándose, porque realmente, como bien decías, es como que según el médico que te toca cuando te diagnostican, uno puede mirar para un lado o mirar para el otro. Entonces es súper importante que ese primer acercamiento a la diabetes, por decirlo de alguna manera,
sea lo más armónica posible en algún punto, porque eso también va a determinar cómo va a ser tu relación con esa diabetes. Entonces, bueno, vamos por esos médicos pediatras que quieran acercarse más y desde un lugar un poco más, amable y contenedor quizás para este tipo de situaciones. Sergio, ¿las personas se relacionan diferente con ustedes según la edad, el tipo de diabetes que tengan o el país? ¿Cuáles son las diferencias que más encontrás en este sentido? Bueno, conmigo en cuanto a edad, las diferencias más claras que habría, por así decirlo, pues sería, a ver, yo distinguiría varios rangos de personas que me siguen, por así decirlo. Serían jóvenes, padres de niños con diabetes y personal sanitario. Entonces, normalmente cuando son más jóvenes los que interactúan contigo, ¿no? Los que responden con un mensaje o te envían un mensaje por Instagram o lo que sea, pues suele ser un trato mucho más amigable, cordial, cercano, ¿no? Por así decirlo, porque ellos están, yo creo, más acostumbrados a ese tipo de mensajería, ¿no? A tratar con los demás a través del móvil, ¿no? Entonces siempre es un trato más de tú a tú, ¿no? Cuando son son padres, ¿no? De niños con diabetes, que suelen ser madres, la verdad, pues el trato es normalmente más formal y más de agradecimiento, ¿no? Por así decirlo. Oye, gracias porque he conseguido visibilizar estas cosas, porque se le ha enseñado a mi hijo y mi hijo se ríe ahora contigo y puede entender otro tipo de punto de vista, ¿no? De las cosas. Y personal sanitario, pues suele ser algo parecido también, ¿no? Que podríamos meterlo en rango de edad también. Es un trato más formal, ¿no? Más de me ha gustado conocer esta cuenta y gracias, ¿no? Y diferencia en cuanto a países o de dónde viene el mensaje, suele ser más de duda, ¿no? Y de inquietud por saber cómo funcionan las cosas aquí en España, ¿no? Frente allí en Latinoamérica, porque claro, porque suele ser muy diferente, ¿no? Cómo funciona el ámbito de la salud. Aquí en general suele ser todo desde el punto de vista público, ¿no? Todo lo gestiona la entidad pública y claro, eso suele traer mucha curiosidad, ¿no? En cuanto a, oye, ¿y este sensor cómo te lo han financiado, ¿no? Y por qué allí lo financian, aquí no, ¿no? Porque no se puede conseguir esto aquí, ¿no? Y ya se suele crear un poco, cuando hay un poco más de conversación, más allá del saludo o del me encanta lo que haces, suele ser en torno a esto, ¿no? En torno a dudas o incluso a lo mejor personas que están pensando en viajar aquí, ¿no? ¿Cómo sería? O si pudiera ayudarles en entender un poco cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? En cuanto a nivel de sanidad, lo que te cubre, lo que no te cubre del sistema público y demás, y cómo funcionan en general, vaya. Perfecto. Bueno, tan importante es una de las sesiones que nosotros tenemos, así que ya le podés decir a tus seguidores también, es justamente sobre viajes o emigrar a otros países. Y bueno, en donde se habla un poco de esto, ¿no? Cómo fue la experiencia de cada uno y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de irnos a otro país y bueno, conocer también otro país en un viaje y demás. Caro, ¿cómo repercute en vos la devolución de la gente? Digamos, ustedes generan impacto en el resto, pero ¿qué impacto reciben ustedes del otro lado? Caro, contame. Bueno, yo creo que ahora, en este momento, yo creo que es el incentivo más importante para seguir. Yo ya llevo varios años, yo en cualquier y varios momentos he pensado, bueno, ya dejo esto porque es agotador. Las personas creen que uno está detrás y que uno tiene un equipo detrás que le hace todo y no, en realidad yo creo que nosotros somos los que hacemos todo, publicamos, diseñamos, pensamos qué hacer, hacemos el video y eso agota aparte pues de las actividades que tenemos cada uno en la vida diaria. Así que a mí cuando alguien me envía un mensaje que le sirvieron mucho los contenidos o que eso la motiva a seguir adelante, algunas veces lo que dice Juli de los profesionales de la salud cuando dicen, no, es que mi endocrinólogo me recomendó seguirte, entonces uno ahí ve que el aporte que uno hace también es valioso, no solo para los pacientes, sino ya llegar a los profesionales de la salud que, como decía Julia, hay unos que dicen, no, pero si tú no eres médico, ¿por qué hablas de esto? Entonces yo creo que cada mensaje, así sea un mensaje, yo creo que eso lo incentiva a uno a seguir
porque no es el tema de tener muchos seguidores o tener muchos likes que uno a veces busca, pues que haya interacciones, sino con que le llegues a una persona, que tu contenido le sirva a una persona y la motive para cambiar su vida. Yo creo que ya eso es súper importante. A mí también me han hecho comentarios negativos, pero creo que son muchos más los positivos y los que a uno lo invitan a seguir aquí en línea. Y yo creo que pues de todos los comentarios también uno aprende, y no solo es que nosotros hacia ellos, sino yo también aprendo mucho de las personas que están allí, porque a veces tú de pronto cambias de tratamiento o haces a alguien y hay alguien que te da un tip para seguir hacerlo, porque nosotros no lo sabemos todo, nosotros simplemente contamos la experiencia de lo que vivimos, pero obviamente nos hace falta mucho más y pues cada día aprendemos más también de todos, así que yo creo que entre todos hacemos comunidad y esto es un de tú a tú, ¿no? No es solo que yo te dé a ti, sino todos nos retroalimentamos pues de las experiencias. Tal cual. Hay una nueva forma de acceder hoy a la educación en diabetes y la pregunta es cómo ayudan, digamos, las comunidades en líneas a implicar más a las personas con diabetes y a que tomen sus propias decisiones, alejarse de ese rótulo de paciente tradicional, que a veces uno escucha esto de dejar de ser paciente para empezar a ser impaciente. ¿Y consideras que es importante alentar y poder empoderar a las personas con diabetes? Sí, creo que, o sea, creo que mucho de esta educación entre pares puede permitir eso, pero ahí es donde entramos como a la parte de que no sé, o sea, que asegurarnos que los pares de los cuales estamos consumiendo el consejo sepan de lo que están hablando, ¿no? Sepan lo que están diciendo. Pero sí, creo que la educación ahora es mucho más accesible en el tema de que si tú lo deseas, si tú quieres, puedes buscar en YouTube cualquier cosa y encontrarlo, ¿no? O sea, así de fácil. La parte que creo que hace falta o que tenemos que seguir desarrollando, trabajando, es como este criterio que acompañe esa búsqueda para saber si el material que estamos encontrando, que justo como lo mencionó Sergio, ¿no? O sea, si es un titular súper que promete mil cosas, si es algo de dudosa procedencia, si es algo que parece muy bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que formalmente y responsablemente quiere hablar de esto, lo va a hacer desde un lugar justo así, con mucha responsabilidad, valga la redundancia, o al menos así yo lo vivo, ¿no? O sea, es como cada vez que voy a publicar algo, me imagino qué impacto puede tener, cómo puede ser percibido, cómo va a ser y esa es la parte que también menciona Caro, que puede llegar a ser agotador, ¿no? Porque es como, ay, pues a veces solo quiero hacer algo sin pensarlo tanto, pero no, es como, tengo esta plataforma y me genera esa responsabilidad tener esta plataforma y saber quién va a recibir esto, de qué forma, si es un papá, si es una mamá, si es de dónde reciente diagnóstico, cómo lo van a procesar, ¿no? Y creo que definitivamente el poder empoderar a las personas, al menos a que, o sea, creo que también puede haber como una confusión donde si todos, o sea, quienes estamos pues al frente, por así decirlo, de una página, de un blog, de algo, podemos parecer como muy extrovertidos y hablando siempre de la diabetes y como que todo tiene que ser así, o sea, creo que ese sería un mensaje erróneo, ¿no? O sea, como el estar empoderado en tu condición no necesariamente quiere decir que tengas que hacer un blog, que tengas que estar al frente de algo, que tengas que hacer súper visible tu condición, incluso si no quieres. O sea, mientras tú estés bien con tus metas de tratamiento, mientras tengas la información que necesitas, mientras experimentes el nivel de libertad que quieras experimentar viviendo con la condición, eso es más que suficiente, ¿no? O sea, no todos tenemos que estar en el spotlight y no todos tenemos que estar haciendo esto, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, sé que a Sergio, o sea, no le encanta como que esto tanto de la cámara y así, y de ahí como que un poquito las tiras y todo, y aunque pueda parecer que sí, yo al principio tampoco, o sea, cuando yo inicié mi proyecto, yo no contemplaba aparecer yo, en verdad, a mí no me interesaba salir en fotos, pero justo lo hice porque la primera vez que subí una foto, muchísimos papás
comentaron como, wow, es que me imagino a mi hija como tú, entonces iba a poder ir a una fiesta, entonces iba a poder hacer esto. Entonces dije, ok, o sea, quizás sirve de algo mostrarme en mi vida cotidiana para que las personas, que todavía sigue habiendo muchísimo, muchísimo estigma de eso, vean que claro que se puede, ¿no? O sea, que puedes tener una vida completamente normal, entre comillas, normal, solo digo, requerimos más planeación, pero podemos hacer lo que sea que queramos, ¿no? O sea, realmente. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y Sergio, que te perdimos, pero ya te tenemos de vuelta, ¿por qué crees que personas como ustedes, digamos, tan presentes en las redes sociales, tomaron relevancia para los seguidores que viven con diabetes y cuál es el impacto que ustedes tienen particularmente sobre los jóvenes? ¿Por qué tomamos relevancia? Bueno, creo que igual es extrapolable también a todo. Por en general, ¿por qué tomaron relevancia los otros influencers? Aunque no me guste para nada esa palabra, ¿no? Porque tiene algunas connotaciones raras. Pero por eso mismo, ¿no? Porque ven una manera cercana, ¿no? De comunicar, porque ven que se ven reflejados, ¿no? En ese tipo de conductas o de cosas que a ellos les pasan y que no ven de otra manera, ¿no? Porque claro, cuando tú vas al personal sanitario, normalmente hay un tiempo muy contenido, muy pequeño, en el que la cosa se centra, como es lógico, en algo más formal, ¿no? Y en explicarte las cosas de la manera lo más rápido y eficaz posible. Y todo eso da pie también a que encima en una patología, en una enfermedad como la nuestra, en la que todo está lleno de matices y de aristas, podemos vernos reflejados en miles de cuentas diferentes, en miles de detalles pequeños, ¿no? Que normalmente a lo mejor no se le va a dar importancia en otro tipo de ámbitos, por ejemplo, el sanitario o lo que sea, pero que nosotros vivimos continuamente, ¿no? Y en el momento en el que lo vemos en la pantalla, ¿no? En el momento en el que lo vemos en otras personas también, pues nos hace incluso a lo mejor caer en ello, aunque no lo hayamos pensado, pero también pues nos incita a una reflexión o simplemente a empatizar, ¿no? Con esa persona y lo típico que se busca, ¿no? El decir, no estoy solo, no soy la única persona a la que le pasan estas cosas y sentirte más comprendido, ¿no? Y más entendido. Y la otra parte de la pregunta era... Y la otra parte de la pregunta es, ¿cuál es el impacto que ustedes tienen en particular en los jóvenes? No tengo ni idea. Es decir, yo espero que el impacto sea bueno. Ahora no puedo decir así a nivel global cuál será el impacto que generamos. Yo creo que me gusta pensar que es bueno por los mensajes también que recibimos y por demás. Y me gusta pensar que intentamos hacer por que sea bueno, ¿no? Y que sea lo más positivo posible. Ahora de decirte de manera categórica, ya hemos dicho que no hacemos esas cosas, así que ni idea. Perfecto, respuesta válida, respuesta válida. Bien, y para cerrar esta última pregunta a cada uno de ustedes, ¿dónde podemos encontrarlos en las redes? Caro, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, primero a mí me encantaría que pasaran por el blog, es blogdiabeticotipo1.blogspot.com y en las redes sociales en Instagram, en Carolina tipo 1, en Twitter Carolina-piso tipo 1, que ahí es un tema ya más de activismo, como les comentaba, la gente que esté en Colombia bien puedan visitarme por allí. Y en Facebook también tengo la página Club Diabético tipo 1, que justo también fue una de las primeras junto con el blog, así que pues por allá también los espero. Perfecto. Ju, ¿a vos dónde te podemos encontrar? Pues estoy en cualquier plataforma como Diabetes Tipo Who. Pueden encontrarme en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Y ahí con Diabetes Tipo Who está en todas las plataformas. Perfecto. Y Sergio. Yo, Diabetes a Tira en todas partes, tengo un blog también, aunque ahora mismo sirve más que nada para tener todas las tiras ahí archivadas, una debajo de otras y que no se pierdan y que sean localizables y como punto de acceso a las demás redes, ¿no? Y las demás redes pues son buscando Diabetes a Tira en Instagram, en Twitter, en Facebook y hay por ahí un TikTok. Hace poco abrí un Twitch y estuvimos haciendo algo en directo, pero yo qué sé, si la gente me quiere seguir por ahí, a lo mejor pasan cosas, a lo mejor no. Instagram, Twitter y Facebook van a ser las principales.
Te seguimos y mirá si te convertís en el próximo Ibai, se llama el chico de España que la rompe en Twitch. Déjate. Bueno, te seguimos y vamos por ese camino. No es beef hacia Ibai, ¿eh? No es porque Ibai haga nada mal, sino porque no quiero estar yo metido en la cabeza de ese chaval y todo lo que tiene que llevar para adelante ahora mismo, oye. Bueno, a los tres, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que fue de verdad súper importante tenerlos en esta cumbre internacional de WeConnect, pero más allá de eso, como personas con diabetes es súper importante también tenerlos en las redes, porque como alguno de ustedes dijo, es una manera de estar juntos, ¿no? De encontrarnos, de no sentir que estamos solos. Y como les decía antes, ¿no? Cuando yo empecé, todo esto no existía y con suerte conocíamos a una persona que, bueno, y ahora poder ser una comunidad así tan grande es realmente muy lindo y nos sentimos muy acompañados. Así que muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. Un gusto verte, Julio. Un gusto, Sergio. Y bueno, espero que nos encontramos en otra oportunidad. Claro que sí, gracias. Un gusto verlos. Un placer haber formado parte de esto y un saludo y hasta la próxima. Nos estamos viendo la próxima. Y a todos los que están del otro lado, los invito a que sigan conectados a esta Cumbre Internacional WeConnect Diabetes 2021 de Cuidar, porque hay muchísimas sesiones y muchísimo contenido súper importante. Así que quédense conectados y siguen mirando.